Por favor, paro de colectivos en AMBA. Bueno, podría ser el lunes, Ponce. Atención, confirmado. Ya te digo que va a haber menos frecuencia. Sí. Dale. Ya hay menos frecuencia de colectivos. Ya ahora. Sí, ya hay menos frecuencia de los colectivos porque no le dan los costos a las empresas para mantener Claro. la cantidad de vehículos que estaban en los últimos meses. Ahora, esto tiene que ver con una situación de protesta de UTA porque el lunes no se generaría el pago del salario que es en promedio de 950.000 pesos. Entonces, las cámaras empresarias lo que dicen es que no van a llegar. No van a agarpar. No van a llegar, entonces, por incumplimiento de ese acuerdo, lo que va a hacer UTA es hacer un paro. Hasta ahora lo que dice UTA es que ellos van a hacer un paro o el lunes Pero o van a esperar los las horas del empresarios le lunes. prometieron, firmaron una... Porque lo vi, ¿le creen que Sí. era homologado el 24 de febrero? Claro, pero las condiciones que les había prometido el gobierno en ese momento eran otras. Pero que no Incluso cumplió hoy el por gobierno, la no tarde, entiendo. bueno, hoy por la tarde las empresas de colectivos justamente intimaron al gobierno a transferir aquellos fondos que no fueron transferidos hasta el momento. ¿Cuánto? Bueno, la plata de los subsidios. Vos recordá que en subsidios ellos están dando un 60% del costo del boleto, un 30% pagamos nosotros. Para los empresarios es insuficiente. Ilegalmente lo pueden hacer, lo pueden intimar porque esto surge de un acuerdo que fue homologado. Cuando un acuerdo es homologado por ambas partes, es ley para esas partes. Por lo tanto, el incumplimiento puede llevar a la judicialización del tema. Bien. Bueno, en las últimas horas hubo una carta de la UTA al ministro Caputo pidiéndole que solucione esto porque está dentro de su área el transporte ahora y las cámaras empresarias le envían además una carta a Mojeta, al secretario de Transporte, y ahí le están pidiendo que se actualicen los costos para poder cumplir con el pago del lunes. Guido, ¿qué Pero, pasa perdón, si, perdón. Si incumple? Si yo arreglo con vos sos mi jefe, Dale. 900 lucas por mes, ya está, me lo firmás hasta acá, viejo, tomá, ya está. Y después no me pagas. Lo que pasa es que hay una tercera parte, que es el gobierno, que no transfirió No, los los subsidios. fondos suficientes ¿Cómo para estamos que con los el subsidio? empresarios respondan. ¿Pero cómo estamos con el subsidio? O sea, se achicó el subsidio. 60-30, te lo acabo de decir. Antes era un 10-90. Claro. Antes Ahora- nosotros pagábamos solamente el 10% de ese costo. Ahora, ahora? estamos pagando un 30% Un de ese 30. costo. Esto va a seguir aumentando. Claro, quieren Probablemente ir porque la cambiando. idea es ir Claro, reduciendo cambiando. el porcentaje de subsidios. Y en, pague más y el en el usuario medio la y no el gente, Estado. ¿no? Y los En el medio de la gente, trabajadores. en el medio de la gente, claro. Pero al mismo tiempo Sí. no quieren que la inflación sea o Claro. continúe siendo de Por dos eso dígitos. sigue, por eso sigue Además- Entonces es pisándose. bastante complicada además- esa ¿Qué opina situación. Juan y qué opina Miel? Dale. No es solo reducción de subsidio, vos tenés que contemplar que el costo para las empresas también aumenta por la liberación de precios de los combustibles. Claro. ¿sí? Igual, ¿no te parece, Juan, que quedaron un poco en jaque las empresas contando que si no reciben el subsidio es un negocio deficitario? Pasa siempre. Viene ¿Pasa pasando siempre siempre, que sí. Sí, que la UTA amenaza con un paro. Sí. Cuando las empresas... Es como una especie de herramienta de presión para que ¿Sabe el por qué no gobierno libere los subsidios. Bueno, ¿por qué no Está quieren bien, dejar que pero las es empresas... raro. Porque no, las empresas no están diciendo que es inviable el sistema si no le dan subsidios. Las empresas lo que tienen es un ordenamiento del Estado para poder tener determinada tarifa. Si a las empresas le permiten subir la tarifa, suben la tarifa. Las empresas quieren subir la tarifa. No es que están diciendo queremos subsidios porque si no, no podemos vivir. Claro. Pero Está yo lo que regulado. te digo es, el mirá, transporte. Pero muchas tarifas estaban puestas por empresas que decían que tenían 100 colectivos y tenían 40. Pero Esas está son- bien. sí, eso Pero también es ¿cuántos raro. capos? Bueno, Porque pero todo, también contemos- porque hay pero- 4 pero esto es ñoquis. una- Pero contemos sí. todo, Pero para contemos chicos, todo, si no los es- es Es sistemas... una pelea, es un Sí, círculo sin fin. Mirá, ¿sabes yo te cómo- aumento la ¿sabes tarifa cómo un lo llama mi abuelo 30%. eso? Lo llamaba mi querido abuelo el cuento de la buena pipa. Bueno, ¿Querés algo que de te eso cuente hay. el cuento de la buena pipa? Sí. Bueno, Y así, sí. Mirá, inevitable. yo te aumento la no termina tarifa más. 30%, pero el mes que viene los combustibles aumentan 10, 15 Sí, y los sí. salarios de los choferes aumentan y por lo tanto ese aumento ya se lo comió la inflación. Claro. Entonces te va a aumentar más todavía, ¿se entiende? Pero por eso Entonces, nosotros hay- teníamos la confirmación de la Secretaría de Transporte, Ajá. nos la dieron antes de terminar el último programa de las 3 de la tarde, nos habían confirmado que la actualización a partir del mes de abril iba a ser por IPC, es decir, por inflación. Y eso está en stand-by, Pero no vos hubo decís, ¿el ninguna sueldo de los comunicación. choferes? No. ¿O El qué? costo del boleto El boleto que iba paga la en- gente. Porque, a ver, las Bueno, empresas, tema ¿por que- qué no pueden pagar el sueldo Bien. de los choferes? Pará. Porque no les ingresa Pará. dinero según Claro. ellas. Amiel, ¿qué opinás vos de Tienen que todo aumentar esto? el boleto en ese ¿O sentido. estás calladito? ¿Te están ahí? Sí. ¿Qué opinás? Porque la verdad que es grave. Bueno, yo creo que somos víctimas del esquema subsidiario que viene sosteniendo la Argentina hace muchos años, porque vos durante muchos años tuviste congelado el precio Pero del funcionaba colectivo. eso. No sé, digo, porque cuando vos no ajustás por el precio, ajustás por el servicio en la calidad o en la cantidad. Entonces es normal que pasen estas cosas, porque claro, o sea,
si bien uno también entiende la situación de los, digamos, de los que viajan, también es una realidad que los empresarios tienen que pagar sueldos, los combustibles suben, tienen que hacer el mantenimiento del colectivo, y hoy está, digamos, la tarifa final con el subsidio inclusive está muy alejado de lo que piden los... A mí, si somos... Yo te voy a decir una cosa, es muy común que se ¿Cuánto va a salir subsidie el el boleto? transporte en todo el mundo, ¿eh? No, en todos lados. Se Pará, subsidia, ¿cuánto pero- va a salir? pero Quiero siempre decir algo. París, Depende de Londres. ¿Cuánto va a salir el boleto? ¿Cuánto va a estar el boleto en diciembre? ¿Llevamos un escenario a fin de año Diego, con un año de gobierno? Hay Sí. 90 Pará, Diego. ciudades en Brasil que el transporte público es gratis. Sí. Bueno, en Londres Claro. lo congelaron por la Bueno. inflación alta. Yo que No, llevan. porque después no, el otro te día digo, escuché al en ministro serio. de Cultura. Esperen, Perdón, no, no. Lauro, una cosa. Déjame decir algo. Yo no sé por qué. Acá hay verdades instaladas que nadie se toma el trabajo de comprobarlo. Acá acaba de decir mi amigo, a mí, ya lo considero un amigo, esto es porque acá durante años subsidiamos La el costumbre, transporte. los usos y yo costumbres. yo les pido que googleen países donde se subsidia el transporte y se van a caer de culo. Pasa. No tenemos por qué, o sea, no es que tenés que pagar Diego. caro el transporte para vivir en un país mejor. Eso es una tremenda pelotudez. Diego. Lo digo en castellano para Sí, que me Diego, entiendan. pero Sí, el subsidio sí, debería ser sí. equitativo para todo el país, porque Eso es totalmente sí, eso injusto. En el sí, interior eso siempre sí, se pagó mucho más eso caro que acá sí. en Pero el acá AMBA. estamos hablando de Eso un sí. relato. El relato es que el problema es que se metió mucho el Estado, el problema es que hay subsidios, el problema es que estamos mal porque hay subsidios. Si el problema es que estamos mal porque hay subsidios, estamos en un gobierno ultraliberal, ¿por qué no saca ahora todos los subsidios y nos muestra cómo funciona el liberalismo? Entonces, a partir de ahora dice que las empresas aumenten todo lo que quieran y no hay ningún subsidio. ¿Por qué no hacemos eso? A mí podríamos hacer eso, por ejemplo. Sacan Ahora todos bien. los subsidios ahora. Ahora bien, te No, a escucho. ver, nosotros tenemos Sí. que ser pragmáticos y empáticos también con la realidad que vive la gente. Hoy si liberamos todos los subsidios no lo podrían pagar, es una realidad y vos lo sabes perfectamente, Miguel. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad y a ver, digo, es cierto que hay muchos países que subsidian el transporte, pero también es cierto que ningún país tuvo la inflación que tuvo en los últimos años. Entonces Está bien. ahí generás una Pero vos- distorsión de los pero precios porque muy acá importante. dice, no, pero porque yo escucho en la calle un laburante que está esperando el colectivo y que pagaba 50, que ahora va a pagar 500 y dice, bueno, pero tenemos que hacer el esfuerzo porque ningún país del mundo el transporte está subsidiado. Claro. Es mentira. No, pero incluso lo contamos Eso, varias ¿sabés por veces. qué? se lo dijo. ¿Sabés por qué todos los países, casi todos los países subsidian ciudades, etcétera? Porque subsidiar el transporte tiene lo que se conoce como externalidades positivas. ¿Qué significa? A ver qué significa. Pero- Porque productivo. subsidiar la luz, el gas, hay otra discusión. Claro, es Con el otra- transporte, bien. primero, nadie va a usar transporte de más porque sea barato, digamos, no es porque si el colectivo Sí, es bueno, barato, vos entonces vas a yo laburar una uso- vez por día, no 50 uso veces, lo que ¿no? necesito. Exacto. Primero. Segundo, ¿a quién beneficio? Beneficia más al que vive más lejos, el que viene en el conurbano, que se toma 2 colectivos, un tren. Claro. O sea, es bueno beneficiar a ese Sí. y no al que vive por ahí en las zonas más céntricas. Y en tercer lugar, desaliento de la utilización de auto particular. Claro. Mientras más barato Claro. sea el transporte Claro. público, más me Claro. conviene usar Bueno, Y el a ver, aumentás Diego, la productividad discúlpame. al mismo tiempo, ¿Puedo porque ser la concreto? gente Sí, puede concreto. llegar a sus lugares de ¿Puedo trabajo. ser algo concreto? Sí, decime. ¿Cómo se resuelve esto? Porque el lunes va a haber paro. ¿El lunes o el martes? Yo entiendo el martes. A partir del el lunes la es la semana que fecha, la viene es el última día de fecha. paro. El No, lunes, no, el no, lunes ¿cómo es la se última fecha y Claro. ahí... El lunes es la última ¿por fecha, qué el es paro la- va a ser el martes. ¿Por qué es la última fecha? Porque es el cuarto día Hábil. hábil para que paguen el Bien, sueldo. Y ese bien. sueldo piden desde UTA, los choferes, que sea 987.000 pesos como prometieron. Y las cámaras de las empresas le están diciendo podemos pagar en promedio 737.000 pesos. Entonces ahí está el conflicto. Cuando vean que no ingresa ese monto e ingresa menos, ahí se va a producir un conflicto y es probable que se empiece a hablar Bien. de paro a partir de la Yo le medianoche. digo lo que pienso, y esto, para mí la discusión tiene varias aristas, varias. Uno es el salario, que arreglaron un sueldo de 940 lucas, que es un sueldo digno, los empresarios no llegan a pagarlo. Los empresarios, ¿a quién le echan la culpa? Al gobierno. El gobierno, ¿a quién les echa la culpa? Al kirchnerismo, a los zurdos y a los troscos. Ahora, mientras tanto, ¿cuáles son los focos de conflicto? El sueldo. El subsidio, si se da o no se da. Y el tercero, es la tarifa. El valor del pasaje. Entonces vos tenés foco por todos lados. Vos tenés que ir a pagar todos los incendios. Esto no termina bien Diego, hay con otra- respecto a la crisis del transporte. Hay otra Sí. cosa, que hay una pregunta que nadie se la está haciendo con ningún servicio, con los aumentos. Es la calidad del servicio. Bueno,
¿Qué es lo que pasa Pero con te la está calidad de diciendo que servicio? ya hay menos frecuencia. Bueno, pero no solamente menos frecuencia. Che, muchachos, bueno, vamos a decir, el momento que la empresa tenga superávit, que es con, sin subsidio, ponelo como quieras. ¿Cuándo aumentamos la frecuencia de colectivos interregionales? En diciembre no prendían el aire acondicionado. Las condiciones de Las los buses. condiciones, O sea, vos las viajás condiciones con de los 70 buses, horas, la contaminación. seguridad. Viajar en Misiones sin aire acondicionado de Por eso Posadas a Iguazú. Por eso permitámonos dejar Sí. los ejemplos de otros países afuera. No, pero Sí, yo- porque no, porque no. en Londres no, No, el no, colectivo no. no. Vean cómo funciona el Bueno, pero transporte tomate, público en pero París y en tomate un Londres. colectivo en Estados Unidos es imposible. Che, tenés que sumarte al staff, está muy bien el hijo de Francino. Escuchá, pero una cosa, yo no pongo el ejemplo. Yo por lo que dijo Amiel, que de alguna manera, esto es como la de todos los empleados de Estados Unidos. Eso se va instalando, vos escuchás que un boludo lo dice en la tele, el otro, pum, 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 pum. Efecto Amiel, todo lo de Estados Unidos. Ahora vos decís, no, nosotros no podemos pagar un boleto barato. Escúchame, en todo el mundo la gente ama pagar los boletos caros. Eso es mentira. Entonces, si vos viajás, te das cuenta que es mentira. Es mentira. ¿Cómo si se cuentan las monedas para llegar a fin de mes? Pero por eso, más vale. por eso. Sí, Amiel, querido. No, dos cosas muy importantes. Nosotros creo que, si bien yo estoy en contra de la política subsidiaria, creo que el principal problema es que hay una distorsión de precios porque los empresarios de las diferentes líneas de colectivos no han podido aumentar en torno o al mismo nivel de la inflación. Entonces eso genera un problema en la calidad y en la cantidad del servicio que brinda. Entonces es falso y cuando no ajustas el precio, no se ajusta después en la calidad del servicio. Después el otro tema. Argentina hoy, la tarifa de colectivo es 30 centavos de dólar. En Perú y en Uruguay es de $1. O sea, sigue estando muy por debajo. Pero Eso los es una sueldos realidad. Pero ¿sabes cuál es el trasfondo de esto? Digo, a mí lo que me preocupa, porque a veces caemos en esta discusión de los subsidios, que yo podemos estar de acuerdo o no, pero el punto es, mirá qué tan precarizados estamos todos que no podemos pagar la tarifa de colectivo, ¿no? O sea, al final de la historia, Pero todo lo que engloba en octubre se podía pagar. no sé, Porque digo, sí, se podía pagar. pero ¿te digo, parece yo lo que que estaba quiero- bien el país? Pero digo Diego, que se podía pagar yo la lo que tarifa. quiero Yo no es te que estoy diciendo el país era una maravilla, Diego, pero nadie se quejaba por el ¿Pero a vos boleto te parece colectivo. bien 90-10? ¿90 subsidio, 10 la empresa? ¿Te parece bien? Yo no, Dentro de a un mí no cuadro me parece lógico. ni bien ni mal. Yo lo que No, digo... sí, tenés que tener una pero idea. La Está verdad, mal. cuando el boleto del colectivo empieza a influir Diego. en si llegás a fin de mes o no, Es que el porque pro- vos es tenés que que el pagar problema, Diego. 500, no sé, 5 lucas de boleto por mes, o por día, o 3 lucas, porque si vos venís del conurbano profundo, te tomás Hacé la 4 cuenta, bondi, hacé la hacé cuenta. la cuenta. Diego. Lo que pasa es que vos venís con tu motito del barrio norte y estás tranquilo, bien Nací en el conurbano Sí, profundo. sí, cuando sí, cuando sí. vos hacías Sí. notas a los famosos, Sí. yo viajaba en La Perlita, Ah, pero no hay bueno, problema. bueno. El problema es que tenemos un gobierno de discusión de tarifas y no de discusiones de salarios. Ese Pero es el no, es problema. que es no hay toda. una no La es discusión todo. es toda. No es A ver, todo. chicos, Está pará. pasando que no es todo. Diego, Sí. Milei en campaña dijo, y lo dijo en el debate presidencial, que cuando quiten los subsidios de las tarifas, los sueldos iban a tener una recomposición tan grande que la gente iba a poder pagar lo que Ojalá. valen las cosas. Claramente eso Ojalá. no sucedió, porque no hay una recomposición de los salarios. Ojalá, no. Fue otra mentira Todavía de no. campaña. El transporte Todavía es no. servicio público. Sí. El transporte es servicio público. El servicio público, cuando decimos, che, privaticemos el servicio público, tienen que garantizarte Cierta frecuencia. Cierta frecuencia. Si no, tiene que entrar el Estado, porque eso es un servicio público. Es la definición de servicio público. Cuando el privado no lo puede hacer, tiene que tener participación estatal. Entonces, bueno, hay participación estatal, discutamos el tema de subsidios, si es mucho, si es poco. Ahora, como dicen, en todo el mundo de servicio hay subsidios. Que decía, van subsidios, y listo, y ya está. Ahora, insisto. No es que tampoco es un 10% subsidio, tampoco es la muerte de nadie. Ponele que Bueno, se pero solucione también hay el que ver tema de del dónde se saca la sueldo. plata para pagar el subsidio. Pa- Ese es el bueno, tema. pero- bueno, si es eso por se- maquinita y emisión, y ahí estás complicado. Bueno, yo digo, ponele que se solucione el tema del sueldo. Después vas a tener el tema del subsidio. Y después vas a tener el tema de la tarifa. Son 3 discusiones en carriles totalmente distintos, con intereses, porque vos tenés... porque si vos a la gente, vos sacás todos los subsidios, está muy bien. Pongo el boleto colectivo 2 lucas. Y la gente no te va a... bueno. O sea, bueno, ¿quién se queja ahí? El usuario. Ponele que no le pagás a los choferes las 900 lucas. ¿Quién se queja? Los conductores, Los claro. conductores. Ponele que le sacás el subsidio a los empresarios. ¿No? Pues, ¿quién se va a quedar? El empresario. Acá, el foco, o sea, el quilombo puede venir de cualquier lado. Bienvenido, no hay uno solo. bienvenido al arte de gobernar. Bueno, En eso consiste, en tratar Bien. de dialogar con todos los sectores y llegar al mejor acuerdo posible. bien. ¿Para que tengo un consejo o lo hago después del consejo? ¿Crees que lo haga ahora? Burru, tengo un consejo. Poné atención. Son 30 segundos.